Buenos días. Hoy ha habido gobierno de la ciudad y queremos relataros algunas de las cosas que consideramos más importantes y luego, como siempre, digo, podéis preguntarnos lo que queráis y si no lo sabemos, pues lo responderemos y si no, lo buscaremos. Varias cosas, además, de ámbitos muy importantes que tienen que ver con la movilidad, con los servicios públicos, con los barrios y con los derechos laborales y sociales de la ciudadanía. Por ejemplo, por el principio, hoy hemos aprobado someter a información pública el anteproyecto de la línea 2 del tranvía, que sería el tranvía de Zaragoza este-oeste, que, como sabéis, es un medio de comunicación de gran carga. Os explicará el consejero Pablo Muñoz ahora mismo, que siempre nos ha parecido fantástico, de ámbito europeo, sostenible, ecológico y asumible. Otra cosa es nuestra posición respecto al contrato de la línea 1 y a las consecuencias que la línea 1 tuvo en la reordenación de las líneas de bus, que quede claro la diferencia entre apoyar el tranvía y cuestionar los modelos de gestión y las afecciones que suele tener al bus urbano. Pero hoy hemos aprobado someter a información pública el anteproyecto de línea 2 del tranvía este-oeste, que además en esa fase tiene ayuda europea. Pablo. Sí, pues este es el esta es, digamos, la primera piedra para esa segunda línea de tranvía. Sabéis que hasta ahora lo que teníamos es un estudio de viabilidad que nos había arrojado es una conclusión, y es que la segunda línea es rentable. Teníamos un trazado y ahora había que materializarlo en un proyecto. Lo que presentamos es un anteproyecto que viene tan desarrollado que es casi el proyecto y que tiene unas cuantas novedades, ahora os las explico. Pero digamos, desde el punto de vista político es que vamos a por la segunda línea es viable, es económica, la podemos hacer, garantizará una mejora para la movilidad de la ciudad, garantizará la electrificación, es decir, poner casi todo nuestro transporte público en una línea eléctrica, y por lo tanto va en el objetivo de la movilidad eléctrica que estamos planteando, y también una reordenación de usos importante. Dará servicio al eje este-oeste, que son barrios que tuvieron menos inversión, barrios desacoplados de la inversión, y que por tanto con esto pues va a tener su locomotora de desarrollo. El tranvía va a ser como esa locomotora de desarrollo que llegará a los barrios de Delicias, Valdefierro, Casco, Oliver y Las Fuentes. ¿Qué novedades planteamos? Bueno, sabéis que este es un anteproyecto, la siguiente fase ya es hacer el proyecto constructivo, pero estamos casi ahí ya, y luego ya la licitación. Es un proyecto que viene avalado por Europa, porque fijaos que este proyecto planteaba la compatibilidad con el tren-tram, con la línea de cercanías, y por eso nos dieron una financiación. Este proyecto está financiado en 400.000 euros para hacer este proyecto, casi la mitad de lo que cuesta, mediante el programa Linky en Europa. Y con esa financiación europea es con lo que podemos acceder a esto. Por lo tanto, Europa también le ha dicho que está muy bien. Digamos, nuestro estudio de viabilidad dice que es viable, Europa dice que está muy bien. Segunda cuestión, el trazado, como sabéis, es Valdefierro. Viene por Avenida Madrid, a calle Rioja, Avenida Navarra, Escrivá de Balaguer, María Agustín, Pamplona, Constitución, y luego desde Miguel Servet hay dos ramales, al de Las Fuentes, por Compromiso de Caspe y Rodrigo Rebolledo, y hacia la Avenida San José, hacia el Canal, esas dos ramales. ¿Sí? El total de longitud de la línea son casi 10.000, casi 10 kilómetros, 9 kilómetros con 8 y 21 paradas. El ramal de Valdefierro son, en concreto, 1,6 kilómetros, el tronco común son 4,7 y el ramal de Las Fuentes 1,9 y el de San José 1,5 y el de San José 1,9. Novedades importantes, yo creo que significar, genera un nuevo bypass, es decir, cuando la línea venga por Paseo Pamplona, permitirá que vamos a hacer un bypass también que baje por César Augusto a conectarse con el Coso. Es decir, esa no es la línea fundamental, pero ese bypass lo que nos sirve es que para que la línea 1, es decir, la que viene norte y sur, cuando se corta Independencia, pueda continuar el trazado por Independencia. Quizás la novedad más importante de cuanto al servicio. Y vamos a permitir que se puedan cortar más días al año Independencia, que no haya afecciones a la línea 1 nunca, porque podrá hacer ese bypass, me explico, ¿no? Llegará a Gran Vía, llegará a Glorieta Paraíso, girará por Pamplona, bajará por César Augusto hasta a recuperar Coso y ya de ahí al puente. Ese bypass, que lo añadimos en este trazado, fundamentalmente es para facilitar que la línea 1 no se corte nunca y que podamos tener una Independencia lo más amable posible y a la vez el mejor transporte posible. Eso lo hacemos con la línea 2.
¿Sí? Luego, además, para cambios de operativa, entendiendo que si hay que cambiar un vehículo por otro, bueno, digamos, eso también sirve para que la línea 1 y 2 se puedan ser completamente flexibles y que se puedan intercambiar parte de los recorridos. Con lo cual, eso es otra de las grandes novedades. En el proyecto está recogido una cosa que nos lo pedía el proyecto europeo, que por eso fuimos beneficiarios de ello, y que también es una de las grandes demandas. Es una intermodalidad con la estación de Delicia. Es decir, va a haber unas líneas que van a ser de sistemas de microbuses y ciclables. Es decir, desde donde para la parada del tranvía habrá microautobuses y líneas y bicicletas para que podamos conectar perfectamente la estación de autobuses. Algunas de otras novedades son como aparcamientos disuasorios en los dos extremos de la línea y algo que yo os he dicho alguna vez, las grandes avenidas de la ciudad se van a poder reformar gracias a la segunda línea del tranvía. Por donde pasa, transforma. Y eso es una de las grandes aprendizajes. ¿Os acordáis que os decía hace meses que la avenida Navarra no tenía solución si no iba con el tranvía, porque costaba 20 millones de euros? Pues con esto una parte va a quedar con una reforma integral de avenida de Navarra. La avenida San José íntegra, el Paseo Pamplona íntegra, como reforma integral de todas esas grandes avenidas. Además, los enlaces, todo el acceso de los enlaces, digamos, la cabecera de la Avenida Madrid, que es un espacio poco definido, como hoy ya, además con el carril bus, ha quedado con muy poco recorrido, con muy pocos vehículos. Ahí vamos a hacer una especie de plataforma más peatonalizado, más amable en su definición. La glorieta de los enlaces también la modificamos y luego, digamos, enfrente de Aberli se crea una nueva rotonda enfrente de Aberli para la conexión de María Agustín con Escrivá de Balaguer. Toda esa zona se reordena en una gran rotonda. La reforma integral de la Plaza San Miguel también incluye el proyecto. La reordenación del Paseo Constitución con alguna de las cosas que se planteaban en el proyecto más criticables, que era la eliminación de todo el arbolado. El sistema plantea el mantenimiento prácticamente de todo el arbolado, las posibilidades de mantenerlo. Y eso es otro de las... quitamos otra de las grandes críticas que planteaba. También, como os he dicho, el tren-tram va a ser compatible. Y cuando llegamos al último momento de decir, bueno, y con las últimas novedades, y ahora ya esta parte más política, sabéis que el presupuesto son 234 millones, ha subido un poquito sobre los estudios previos por el bypass. Esas novedades que hemos incluido, sobre todo el bypass, lo que hacen es que suba un poco el proyecto, pero aún así está dentro de sobra de los ratios de viabilidad. Y ahora aquí viene otra de las grandes novedades y es el modelo de gestión. El modelo de gestión se plantea como abierto, es decir, puede ser 100% público, puede ser 100% privado, puede ser por un régimen concesional, como el de la línea 1, con lo cual ambos tres son rentables. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta línea rentable la explote quien la explote el ayuntamiento, la explote una operadora privada obteniendo todo el beneficio o hagamos algún sistema mixto. Siempre es rentable, ¿vale? Pues ahora con las novedades de la última mes, en el cual nos imputan la deuda del tranvía al Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, si vamos a seguir en un sistema en el cual da igual que el beneficio se le lleve a una entidad privada y pida el crédito a una entidad privada, que nosotros somos los que respondemos de ese crédito, no tiene ningún sentido seguir con el mismo sistema de concesión, aparte de lo que ha dicho Fernando, que tuvo cosas criticables. Por lo tanto, lo lógico en este momento, esto es una cuestión política que anuncio como Zaragoza en Común, es que planteamos la construcción de la segunda línea de tranvía desde la gestión y explotación directa por el consistorio. ¿Nosotros tenemos que responder ese crédito? Pues nosotros la pagamos, nosotros nos beneficiamos y tenemos es decir, el ayuntamiento se queda con el beneficio de la explotación de la línea. Contratará a los operadores que tenga que plantear, pero nada de sociedades mixtas, desde una sociedad pública o desde la explotación directa en la cual el beneficio empresarial nos lo quedamos nosotros, de lo que tenemos que pagar toda la inversión, porque así nos lo está diciendo que nos imputa la deuda. Esto cambia un poco el marco. ¿Es posible? Sí, es rentable. Lo que tenemos es que ir a esa construcción. De todas formas, estamos hablando de una cuestión futurible y ya lo que os digo es que el mensaje es que la segunda línea avanza, es rentable, es posible, va a llevar una gran transformación para la ciudad y además podemos hacerla compatible con todo el sistema de autobús. Es verdad que aunque os he dicho que el recorrido es este, también somos conscientes que nos falta otra parte, que es cómo se van a reordenar los autobuses, porque nuestra voluntad es que esto venga muy definido con un reforzamiento de las líneas de autobús y que, por tanto, somos y asumimos que en la fase de la construcción del proyecto podrá venir algún ajuste con respecto al recorrido, para que los dos sistemas sean compatibles, tranvía y autobús, y que nadie pierda nada de servicio.
Luego seguimos con más asuntos urbanísticos y las preguntas que os surjan del tranvía las responderemos o las cuenta Pablo sin problema, como siempre. Hemos aprobado también hoy un nuevo contrato de limpieza. Esto es muy importante porque afecta a centenares de edificios municipales públicos, centenares, y a más de 700 trabajadoras y algún trabajador que trabajan en este sector. Estoy hablando del contrato de limpieza de edificios públicos con unas nuevas modalidades que asume todas las exigencias de las trabajadoras. Fundamentalmente hay una muy importante que era considerar el coste de las trabajadoras precio-hora, justamente al revés de lo que se hacía hasta ahora y que mantenía a estas trabajadoras en un sistema absolutamente precario y bastante mal pagado. Esto va a cambiar en buena medida la realidad laboral de las trabajadoras de estas empresas que opten al servicio público de limpieza de los edificios municipales. También hemos dado luz verde a la reforma de las piscinas de casetas. Esto nos llena de orgullo y satisfacción, porque lo que hacemos es reformar las piscinas del Centro Deportivo Municipal Aguas Claras, que es como se llama, que hay en casetas, con un presupuesto de casi 1 millón de euros. Tras el acuerdo de hoy, lo que hacemos es someter a información pública durante 15 días como paso previo a la licitación de las obras que podrían comenzar, ya lo adelanto, en la segunda mitad de este año, en el verano. Se trata de una reforma que es integral. Se reforma íntegramente los vasos existentes, el infantil y los adultos, porque allí lo que sabéis que ocurre hace muchísimos años y nunca se ha puesto solución es continuas pérdidas de agua. Y eso tiene un coste ambiental, un mal servicio y un coste de mal estado de la seguridad de los vasos. Así que lo que hacemos es reformar íntegramente los vasos para evitar las pérdidas de agua, y además aprovechamos y se ha diseñado un espacio de juegos acuáticos que sabéis que vuelve locos a los niños y a las niñas, bueno, y a algunos adultos como yo también. Unos espacios de juegos acuáticos, lo que hace básicamente incrementar la oferta lúdica de ese espacio y en ese distrito. Esta obra está incluida en el convenio con la Diputación Provincial para inversiones en los barrios rurales de la ciudad, que sabéis que es un plan que avanza bastante rápidamente. Y cambiamos algunas calles de la ciudad. Una de ellas, ya sabéis que en aplicación de la ley de la memoria histórica de Aragón cambiamos, y por voluntad política, porque empezamos bastante antes que esta ley, a cambiar todos los símbolos y nombres franquistas para feminizar el callejero urbano, porque sabéis que porcentualmente la diferencia entre nombres masculinos y femeninos era abismal, a pesar de los avances de los últimos años, no de 4, sino de más, pero quedaba mucho porcentaje por solventar, con una excepción en este caso porque le damos una calle a un hombre que creemos que lo merecía como filósofo, como justicia, como abogado y como nube pensador, además de como poeta, que es Emilio Gastón. Así que la calle Rigoberto Domenech, conocida como Arzobispo Domenech, pasa a llamarse Emilio Gastón. La plaza Miguel Benino pasa a llamarse Pilar Ponzán. Pilar Ponzán fue una maestra popular que además relató en varios libros las peripecias vitales de los huidos de España, de los exiliados políticos en la guerra y los primeros años de la dictadura fascista. La calle Juan José Rivas, que fue un jefe del franquismo, va a llamarse María África Ibarra y Oroz, con mucho orgullo porque María África Ibarra y Oroz fue doctora en Filosofía y Letras y alguien esencial en la Universidad Democrática. Y por último, la calle Mariano Horno Liria, que fue alcalde del franquismo, se va a llamar Blanca Catalán de Ocón. Y esta también es muy emocionante porque Blanca Catalán de Ocón, que nació en Calatayud, pero que vivió casi toda su vida en Zaragoza, fue la primera mujer botánica de España y tendrá esta calle. Volvemos, si queréis, a otro tipo de urbanismo, porque hoy el Gobierno ha aprobado la cesión del llamado Water Pavilion, ese que está en la calle Francia, en el barrio de la El Mozara, para convertirlo en algo muy importante que además define la política de movilidad de este Gobierno, que es convertirlo en un módulo de pruebas de la pequeña movilidad eléctrica. Pablo. Sí, sabéis, dentro del proyecto Mobility, que es el que colaboramos con el Gobierno de Aragón y con la Fundación Ibercaja, que va en torno al Puente Pabellón, lo que hacemos es incorporar nosotros una visión novedosa, que es entender que dentro de la movilidad eléctrica tienen un papel destacado aquellos pequeños dispositivos de movilidad personal,
Estoy hablando de patinetes, estoy hablando de todo tipo de vehículos eléctricos, de bicicletas eléctricas, estoy hablando de todo ese tipo de vehículos que nos permiten ir a una velocidad de 20 kilómetros por hora, que quizás es el concepto nuevo que deberíamos lanzar. Es decir, la ciudad 20 es esa ciudad en la que por diferentes modos de transporte nos vamos a una velocidad que supone, no es la del vehículo, que por cierto poco a poco llegará a los 30, ¿no? Porque es lo que parece que es la tendencia. No es el transporte público, es otro tipo de transporte que se favorece desde, pues puede ser una bicicleta eléctrica, puede ser un patinete o puede ser cualquier otra de los miles de dispositivos que surjan, y es cómo vamos adecuando nuestras ciudades a esa estrategia 20, ¿no? Que es igual el marco en el que nos basamos. Todo eso vamos a significarlo en digamos, el pequeño edificio que hay delante del Puente Pabellón. Eso es lo que vamos a significar con esa cesión de ese edificio, donde se van a hacer las pruebas de test y la exposición de este tipo de movilidad, dentro de esa reflexión sobre la movilidad eléctrica. Y por último, dentro del Gobierno, pero luego os contamos una cosa más fuera del Gobierno, aunque obviamente es una cosa del Gobierno, es que hemos adjudicado el contrato para los proyectos de integración de espacios escolares, conocidos como PIES, en 3 centros de educación especial. 106.000 euros con la empresa de iniciativa social que ha ganado el concurso público, que es Kairos Sociedad Cooperativa. Y entonces lo que hacemos con este dinero y este proyecto que hoy hemos aprobado con este contrato, esta adjudicación, es culminar un proceso abierto durante mucho tiempo, que es pasar de 20 a 30 horas semanales la atención a las familias y el trabajo orientado a la inclusión en el entorno comunitario. Lo que significa, traducido al lenguaje cotidiano, es que los centros de educación especial tienen nuevos PIEs de muchas más horas para que los niños y niñas, las personas que acuden a esos centros, una vez acaba, digamos, la jornada lectiva, lo tengan abierto todavía como parte de los servicios comunitarios que ofrecen al barrio. Y de ese modo, tanto los usuarios y usuarias de los centros de educación especial convivan con el resto del barrio. Esto es muy importante, tanto para la integración de estos niños y niñas como para los servicios de los que el barrio puede disponer, porque, como sabéis perfectamente, lo que hace es convertir entonces un espacio escolar, cuando acaba su jornada lectiva, en un espacio de servicio social en el distrito, donde cualquier otra entidad o persona del barrio puede usar ese espacio. Y digamos que habilita de modo gratuito o casi gratuito un nuevo servicio comunitario. Y fuera de esto, luego preguntáis lo que consideréis, imagino que del tranvía y del resto de cosas, queremos que sepáis que exactamente esta mañana, y este es el recibo de presentación en el registro de la delegación del Gobierno de España en Aragón, esta mañana a las 9:24 hemos registrado el requerimiento contra el Ministerio de Hacienda por esa absurda y terrible imputación de la deuda del tranvía que no le corresponde asumir a este ayuntamiento por los 189 millones de euros que se han inventado desde la deuda del tranvía del año 2009. Con 4 puntos básicos, porque explico en segundos. Cuando una administración pretende denunciar a otra en un proceso contencioso administrativo, la ley lo que exige es que antes de la denuncia haya un requerimiento que serviría como aviso explicativo de lo que puede pasar, que le mande a esa institución. Y cuando pasa un mes y la administración demandada o requerida no ha contestado o no contesta en términos satisfactorios, entonces sí vamos a la audiencia provincial a poner el contencioso administrativo. Así que este contencioso, que ya tenemos prácticamente terminado al detalle y que pondremos justo de aquí a un mes, necesita un paso previo, que es este. Un requerimiento que dice, 1, que la Subdirección General de Relaciones Financieras con los ayuntamientos anule la resolución del día 6 de marzo del 2019, por la cual decide extrañamente imputarnos una deuda que no es nuestra. 2, que esa misma subdirección proceda a suspender el acto administrativo por el que se requiere. 3, que todas las acciones que eso haya generado en los planes de saneamiento, en los informes, etcétera, se retrotraigan hacia atrás. 4, que deje sin efecto esa comunicación cursada el día 11 de septiembre del 18, que nos dice las barbaridades que dice de la deuda. Y 5 y último, que este requerimiento es previo
a la interposición del recurso contencioso administrativo que pondremos en un plazo de un mes si esta resolución no es respondida de modo satisfactorio tal y como se pide. O sea, que si no contestan o no contestan exactamente todo lo que les pedimos, vamos a la audiencia, de aquí exactamente a un mes. Son 17 folios motivados que hemos registrado hoy a las 9:24 en la delegación del Gobierno. Ahora, si tenéis preguntas de esto... Un tema más que se ha olvidado, bueno, que ya lo explicamos en la comisión, pero hoy ya hemos consolidado el salvar Torre Ramona, ¿sabéis? El edificio del Buen Pastor, el antiguo hospital del Buen Pastor, es el que hoy hemos aprobado la catalogación inicial. Sabéis que hubo un debate importante sobre si era un edificio que tenía unas características suficientes para ser incorporado en el catálogo municipal o no. Sabéis que el Gobierno de Aragón tenía la orden de derribo y en verano del año pasado estuvo a punto de su demolición. Le faltaban casi unas horas para esa demolición. Que aunque hubo un acuerdo político porque no han entrado las máquinas, el Gobierno de Aragón no nos ha respondido el requerimiento de que hagamos un convenio para que ese edificio pase a ser nuestro, que es lo que queremos. Queremos que Buen Pastor, que el antiguo hospital, el Buen Pastor sea una cosa nuestra y por tanto, bueno, vamos a llamarle Torre Ramona, la Torre Ramona pasa a ser una dependencia municipal para el barrio. Pero al menos lo que hemos conseguido es que se catalogue, se proteja, con lo cual es imposible tirarlo a partir de este momento. A partir de hoy es imposible que entre las máquinas y ni siquiera el señor Jimeno lo puede tirar. Con lo cual ya salvado definitivamente y ahora empezaremos a la siguiente fase, que es obtenerlo porque lo queremos para nosotros. Pensamos que es una pieza clave para el barrio de Las Fuentes para hacer de ello pues, un edificio municipal. Perdona, Pablo, sí, se nos había olvidado. Son exactamente 5.644 metros cuadrados la parte salvada, que la DG ha decidido destruir el resto, porque sabéis que la lucha que encabezó Pablo Muñoz como consejero de urbanismo y buena parte del movimiento vecinal de ese barrio fue contra la DGA y su cero sensibilidad en este sentido, que al final, gracias a la gestión municipal, dejándoos presumir, porque sería justo en este caso, se salva esa torre. Bueno, ¿preguntas que tengáis? Sí. No. No. No, bueno, digamos, lo que nos dice es que es un proyecto viable, ¿no? Y entonces, con el modelo de gestión anterior, la deuda nos la imputan directamente al ayuntamiento, ¿no? Estamos en ello. Primero, sabes que cada año más o menos estamos, ¿cuánto es? Digamos, bajando la deuda Hasta el año 2044 hay una amortización anual establecida que no se puede variar. Por eso digo que es estúpida la imputación, porque no se puede variar la amortización anual. Eso. Con otro tipo de operativa, a lo mejor sí, dependerá. Es decir, el proyecto es viable, lo tenemos el dinero para pagarlo a través de los billetes, la subvención que se da al billete, con lo cual, en principio, no tenemos mayor problema. Con el modelo exacto en el cual el Ayuntamiento de Zaragoza era parte de la sociedad de la SEM, que es la que participaba con una parte de las acciones, ese modelo está en vía muerta. Porque hoy ese modelo nos lo imputarían como deuda y, por tanto, no podríamos llegar a sacarlo nunca. Hay que explorar otros modelos, que es la gestión directa, la construcción directa, y eso es lo que tenemos que ver cómo hacerlo. Se hace desde la propia administración, lo hacemos con una sociedad de mercado nuestra que no computa en la deuda. Es decir, podríamos, por ejemplo, pero esto hablo de lo que es hipótesis, nos vamos a una sociedad de mercado propia, de las que no computa en la deuda, de las que tiene ingresos propios, creamos una sociedad nueva y, por tanto, lo explotamos de manera directa desde allí. Podríamos hacerlo. La cuestión es que el hecho de... Ojalá lo que tiene que hacer el Ministerio es dar marcha atrás, rectificar este criterio, porque le dejan más manos libres al Ayuntamiento para hacer diferentes modelos, ¿sí? Puede ir al mismo, tal. Es verdad que hoy, en la situación que estamos, el único modelo que nos deja es una suerte de gestión directa con una especie de sociedad pública de mercado. Poderse se puede hacer, pero nos aproxima más a la gestión pública, que para nosotros es perfecto, pero es verdad que el lastre es ilógico. Un matiz, David, perdona lo que preguntabas, porque no es verdad, pero es un error lógico, porque siempre hemos dicho que el límite, porque es así, el límite legal de endeudamiento porcentual que marca el Ministerio de Hacienda desde Rajoy y que Pedro Sánchez no ha cambiado es el 110%. Pero
Os enseñé aquí y enseñé en la Comisión de Economía 2 veces a quienes estuvierais presentes un documento que no he traído, pero que os podemos pasar otra vez. A mucha gente creo que se lo dimos en esa comisión. Hay un plan de reducción de deuda de Zaragoza. En ese plan de reducción de deuda se establece que en el año 2019, si el nivel de endeudamiento no sobrepasa el 112,6%, Zaragoza tiene derecho a captar hasta 36 millones de euros de préstamo bancario. Esto es muy importante y, curiosamente, al PP, PSOE y Ciudadanos, a ese grupo con 3 portavocías, se les suele olvidar. Pero lo que dice legalmente el plan de reducción de deuda aprobado por el Ministerio en su día es que mientras no estemos por encima del 112,6, en 2019 podemos captar 36 millones. Fijaos si era inteligente y prudente el proyecto de presupuestos presentado y que derribaron PP, PSOE y Ciudadanos, que hablamos de captar 23 millones nada más. Pero lo digo porque no es verdad que no podamos pedir préstamos si superamos el 110. Primero, ahora, sin esa imputación, estamos en el 101. Y segundo, podríamos captar este año 36 millones aun estando en el 112,6. Entonces, vamos a ver qué pasa con las cifras de amortización y cómo hacemos las cuentas, primero, y segundo, mucho más importante, como dice Pablo, en una hipótesis de llevar a cabo ese proyecto con tus propios recursos o con una sociedad pública, el problema también es otro. Y luego están los plazos, perdona, o sea, estamos hablando ahora del anteproyecto. Esto no se hace de hoy para la semana que viene. Sí, o sea, por ejemplo, sabéis que hay unas empresas, por ejemplo, pongo un ejemplo que no quiero decir esa, Zaragoza Vivienda, la deuda de Zaragoza Vivienda no forma parte de la deuda municipal porque está fuera del perímetro consolidado de deuda. Las sociedades de mercado, es decir, aquellas sociedades públicas 100% de gestión pública como Zaragoza Vivienda, que el 50% de su explotación tiene que ver, estoy hablando un poco grosso modo, con la operativa privada, por ejemplo, comprar billetes, en ese caso son sociedades de mercados como le pasa a Ecociudad, por ejemplo. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un ayuntamiento, estoy hablando como una hipótesis, podría constituir, como en Madrid, la sociedad pública de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, 100% pública, contratar una operadora, o contratar lo que sea, contratar las obras, y eso no entraría en el perímetro consolidado de deuda y no le afectaría el límite del 100%. Sería una gestión mucho más pública que la que tenemos ahora. ¿Sí? Se podría llegar a hacer, esto es una cosa futurible, pero es verdad que este camino, y si no nos vamos a beneficiar de lo que no supone un esfuerzo económico, que es que el concesionario te pida la deuda por ti, y además ese concesionario, tener en cuenta que siempre te hace devolver el dinero, más los costes financieros, más su beneficio industrial, ¿no? Pues para hacerlo indirectamente lo hacemos directamente con una sociedad pública. Nos abre la vía. De hecho, es más, la única posibilidad que tenemos ahora de hacerlo es esa. Con el Ministerio la única es esa, porque la otra no existe hoy, hasta que no se solucione este tema. Fijaos, es que me obsesiona, claro, pero fijaos que esta barbaridad del Ministerio de Hacienda, que durante 10 años no importó y casualmente importa ahora, lo que hace es imputar al ayuntamiento toda la deuda del tranvía de la sociedad mixta, que es privada en un 80%. Bueno, y que además en ese farragoso contrato de adjudicación del 2009, en un medio de movilidad que decimos que es magnífico, insisto, una cosa es el tranvía y otra su gestión, lo que hace es que cada año nos sale más caro mantenerlo porque se asegura el beneficio de la sociedad de transportes más allá de su uso. De tal manera que hay ahora mismo 84.700.000 euros de dinero municipal que se aporta para que la gente paguemos 75 céntimos por billete hora y no 2,5, que es lo que vale, pero que aunque no se use, hay que pagar también a la empresa mixta por los billetes no utilizados, porque se asegura en contrato un beneficio anual creciente, porque en aquel momento se soñó que esto era Nueva York y no es una metáfora, es una frase de un consejero, que habría 1 millón de habitantes en la ciudad y que el uso del tranvía se multiplicaría, lo cual no ha ocurrido, y entonces tú pagas la diferencia entre 75 céntimos y 2,5 de los billetes comprados, y por los billetes no comprados que se supone que se iban a comprar, pagas los 2,5 euros. ¿Me explico? Para asegurarle a las empresas privadas su beneficio. Pues bueno, si jugamos a eso, ya hacemos la empresa pública para que sea el tranvía público, como es el transporte público en la inmensa mayoría de las capitales y grandes ciudades europeas, para que eso no pase.
y para que el dinero público sea beneficio y servicio público, no beneficio privado. Ese es el gran drama del tranvía. Ese, el contrato, y dos, la barbaridad de la imputación ahora que hace el Ministerio contra el que acabamos de presentar el requerimiento y que ya digo, justo de aquí a un mes me veréis en la puerta de la audiencia sellando el contencioso administrativo como consejero firmado con mi nombre y mis dos apellidos, mi madre y mi padre, al revés, mi padre y mi madre, contra esa locura ministerial. ¿Seguís defendiendo que es mejor el modelo 100% público, incluso aunque prosperase o hubiera este requerimiento De modo personal pensamos que sí, de modo personal. Es un modelo, es decir, el otro fue un contrato que era hijo de su tiempo y era hijo de intentar no obtener, digamos, hacer la gestión indirecta como siempre, que parece, es el modelo de autopistas, un modelo de autopistas que ha sido fracasado en muchos sitios porque luego pues hay que garantizarse. El tranvía ha sido un modelo exitoso en su construcción y diseño, el modelo de gestión económica es más cuestionable. En todo caso, nosotros por ideología preferimos el modelo de gestión pública directa, pero es que ahora, insisto, es la única posibilidad, la única. Aún así, ojalá no tuviéramos, ojalá el que fuera pues tuviera esa posibilidad de elegir lo que quisiera, ¿no? Porque en realidad esto no es solo para el tranvía, el imputar la deuda de una concesionaria privada al ayuntamiento afecta a todo. Pero al margen de eso, la única posibilidad de hacerlo ahora es con la gestión pública, que por nosotros encantados. Con la 2. Sí, bueno, ahora estamos en la fase de anteproyecto, tendremos exposición al público, tendremos que redactar el proyecto y luego licitarlo. Pues eso, digamos, toda esa fase va a ser durante el año 2019, ¿sí? La redacción de ese proyecto y, por tanto, la licitación empezaría en el 2020. No, todo de golpe. Todo de golpe, se hace en una sola concesión y los plazos de ejecución no me lo sé, de la obra. No están todavía, eso vendrá con el proyecto constructivo. ¿El hipotético contencioso se presenta ante la Audiencia Nacional? No, hipotético no, ya te digo yo que no es hipotético, que vamos, el día de aquí a un mes, ya te digo yo que el día de aquí a un mes estoy en la audiencia. Porque no espero que en un mes el Ministerio de Hacienda ni siquiera responda o responda de modo positivo. A ver, si estamos convencidos de que es una operación política, perdona, te dejo preguntar ahora. Si estamos convencidos de que es una operación política que no tiene sentido porque durante 10 años no contó y de repente cuenta, es que estoy convencido que un día desaparecerá si el color político del Gobierno de España y el de Zaragoza es el mismo. Y como estoy convencido de esa barbaridad, no lo vamos a consentir. Y entonces digo que no es hipotético porque el requerimiento es lo que exige la ley. Un mes de advertencia. Mira que si no me contestas de esta manera y me lo solucionas, te llevo al juzgado. En este caso, la audiencia. Entonces, de aquí a un mes me veréis en la puerta de la audiencia. Me podéis acompañar si queréis. Estaré encantado. Perdona. Espera, que no le he dejado acabar. Una cuestión terminológica, la Audiencia Nacional. Esta audiencia, Es la audiencia provincial. No, la provincial, la provincial. Sí, la audiencia provincial. La audiencia nacional está reservada a otros menesteres, de los cuales, por desgracia, este país tiene muchos pendientes. No, la provincial, ahí en el Coso. Los datos, no sé, ¿tenemos exactamente los datos? Aproximadamente 60 euros. Sí. El bypass aproximadamente son 400 metros, lo que es desde Coso hasta la Puerta del Carmen, y aproximadamente estarán en torno de los 4 millones de euros, 4 o 5 millones. Pero entendéis, bueno, y doy por hecho que sí, que no es sí al tranvía 2, sino utilizar la línea de tranvía para transformar radicalmente barrios, plazas, entornos, avenidas y servicios de movilidad. ¿Nos podrían explicar un poco cómo justificar esas reformas de constitución, eso Eso es un documento un poco expreso que cada uno
Constitución es que se va, en vez de por cada uno de los dos lados de Constitución, se opta por ir en uno de los dos lados de Constitución. Y eso lo que nos hace es que nos podamos separar más de la línea de árboles y que, por tanto, podemos salvarlos enteros con la misma efectividad. La Avenida Navarra pues es unas secciones concretas en las que ya no me acuerdo cuáles son, si los carriles de separación, si quieres, facilitamos las secciones concretas, son un poco más técnico. Luego, por todo lo que significa el tranvía, pues imaginaos una transformación parecida a la que fue la línea 1. De fachada a fachada se va reformando, se genera aquellos sitios donde necesitamos abastecimiento, saneamiento, aceras, todo eso se genera nuevo, y en algunos sitios hay unas secciones quiere decir cómo se distribuye el espacio público, ¿no? En algunos sitios hay pues unas secciones nuevas. Avenida Navarra es una reforma integral, porque no van a ser los mismos carriles, no van a ser las mismas aceras, todo. Pero eso, si queréis, paso a paso, es que es un poco más difícil. O traemos unos planos y, si queréis, pues hacemos otra posterior y hablamos expresamente del tema. En un lado, el vehículo privado, público, público autobuses, ¿no? Sí, si quieres, Santiago. El lado de los pares. Garantizamos el acceso a los garajes de esa zona y en sentido contrario, pero se queda un sentido solo de circulación desde el principio. Lo que está planteando el proyecto es desde Plaza Paraíso hacia Paseo de la Mil. ¿Y la cubierta del barrio se cambia? La cubierta del barrio, el proyecto lo que prevé desde el punto de vista presupuestario es la modificación completa, pero también decimos en el anteproyecto que estamos trabajando porque la cubierta de Huelva tiene distintas tipologías a lo largo de la misma. Y hay algunas de ellas que es posible que podamos resolver el problema que tiene de antigüedad y deterioro desde dentro, con lo cual no haría falta cambiarla. Pero eso estamos trabajando. Eso abarataría el coste. El proyecto no está todavía recogido, si hay una posibilidad, porque estamos trabajando en ello. No, menor. Ah, o sea, está recogida Está recogida la actuación de la que hay que cambiarlo todo. Si al final no podemos cambiarlo todo, el coste sería menor. con estos 4 o 5 millones más que se implementaron por el bypass, ¿en cuánto quedaría el presupuesto? No, en total el presupuesto es el que os he dicho, 264 millones. Ahí incluye las obras, la unidad móvil, incluye Más barato que el primero. de la línea eléctrica que Más barato que el primero. Ya, bueno, el coste por kilómetro no es el mismo. Si queréis, porque ya dejamos un poco si queréis ir haciéndonos alguna pregunta, o haremos una sesión específica, porque con el tema se lo merece. Hoy es que lo sometíamos a exposición al público, aprobamos el anteproyecto, por lo tanto os lo contamos. Pero así como el proyecto completo os lo podemos facilitar, el anteproyecto. En unos días lo colgaremos en la web y tal, pero sobre todo eso. ¿Vale? Ahora tenemos unos cuantos días de tranvía por delante. Es para la próxima corporación. Sí, Claro. sí, nada. Claro. Sí, eso es. Pero bueno, esta base inicial es muy, muy importante, ¿eh? O sea, dejarla sentada es fundamental. Disculpa, que tengo junta de portavoces. Que vaya bien. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Ya está? ¿Sí? Vale.